Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Javier. La verdad es que es un momento excepcional en mi vida. Nunca me han presentado dos veces de forma tan larga las mejores presentaciones. Muchas gracias. Voy a empezar diciendo que estoy encantado de estar de nuevo en FAES. FAES me invitó, me trajo aquí desde Hamburgo y me han pagado el avión, o sea que parece que la crisis española pues toca su fin. Y de hecho, con este crecimiento del 2,8 este año, esa previsión, pues España es la economía de la Unión Europea que más rápidamente crece, junto con Irlanda y Polonia. El empleo ha crecido y la confianza de los consumidores está fenomenal. Así que, como decimos en inglés, felicitaciones. Bueno, pues ahora el asunto que me trae aquí, el fin del final de la historia y la vuelta de la política del poder. He oído hablar de Francis Fukuyama en estas presentaciones, por supuesto. Y hace 25 años, mi colega de Stanford, Francis Fukuyama, dijo que había llegado el fin de la historia en un artículo y luego un libro que dio la vuelta al mundo. Y hemos oído cómo Javier lo describía. Yo voy a decirlo en 4 palabras. En 4 palabras, este liberalismo, capitalismo, por una parte, las guerras ideológicas del siglo XX, se han zanjado, el fascismo, el nazismo, el comunismo han quedado en su sitio y el futuro le corresponde al oeste liberal. Hace 25 años esto parecía real. Algunos de nosotros nos acordamos. Bueno, la mayoría de vosotros no habíais nacido, pero hace 25 años, en el 89, ¿qué había? Había que se había caído el muro de Berlín, pero pacíficamente. Y también desapareció el Imperio Soviético en Europa Oriental. 2 años después, la Unión Soviética ya no existía. Había 15 repúblicas. Y la democracia, los mercados libres, efectivamente, se diseminaban por todo el mundo. Bueno, pues es de lamentar que este fin de la historia duró aproximadamente 10 años. El fin de la historia, creo yo, se acabó el 9 de septiembre, ¿verdad? Cuando las Torres Gemelas de Nueva York se derrumbaron tras el impacto. Así que las ideologías antiguas sí habían visto cómo se les enterraba, pero de pronto surge una nueva. También asesinas, también crueles como las anteriores, pero el color había cambiado. Ya no era el rojo del bolchevismo, ya no eran las camisas negras o azules o marrones del fascismo, era la bandera negra del islamismo. Así que tuvimos una breve pausa cuando se pensó que estábamos en la aurora de una nueva edad. Más conceptualmente, el problema de estas historias del fin de la historia son que la muerte de una ideología en concreto no necesariamente representa el fin de la ideología en sí. La ideología, por supuesto, es el impulsor del conflicto en la historia. ¿Cómo no? La ideología secular, justifica por qué yo me merezco más que tú. Más poder, más riqueza, más renombre. En este sentido, la ideología no puede desaparecer. Es una constante histórica. Observemos lo que hay en nuestro mundo contemporáneo. Islamismo, y dentro del Islam, los sunitas, los chiitas, nacionalismo, tribalismo, anticapitalismo, nuevos autoritarianismos. Así que el fin de la historia es una falacia. Vamos a repasar ahora los conflictos que tormentan a nuestro mundo contemporáneo. Yo cuento 5. 1. Rusia poscomunista que vuelve a alzar la cabeza. El retorno de la historia en su disfraz del 19. Habíamos pensado que en Europa
había desaparecido la guerra y las conquistas, pero hemos visto cómo las realidades en Crimea y en Ucrania nos dicen que no, hemos vuelto al futuro, pero la Rusia de Putin no hace referencias al comunismo, no, hace referencias al chauvinismo, al nacionalismo, que son clásicos decimonónicos. Tiene que ver con el poder, con la posesión, con la expansión. Y como en siglos pasados, el gasto militar ruso sube y se incrementa un 10% al año. Moscú se retrotrae de sus acuerdos internacionales y tenemos que pensar en la importancia de la OTAN. Luego, en segundo lugar, las rivalidades geopolíticas en Asia. En la zona del Pacífico también es vuelta al futuro del 19. Pero la competencia estratégica entre Estados Unidos y China es mucho más sutil de lo que es la europea. Es decir, estamos hablando de un tablero de ajedrez, no estamos hablando de una pelea física. China está creciendo y está también creciendo sus ejércitos, sobre todo el aéreo y la marina. Pero también hay diferencias. Esta rivalidad está encajada por los cortafuegos que existen. O sea, que no va a ser una repetición de Japón contra Estados Unidos en los años 30, que prácticamente carecían de vínculos económicos. No, América y China ahora mismo tienen muchísima relación, de forma tal que la lógica de la ganancia mutua o pérdida mutua tiende a amortiguar un poco este juego de suma cero de la política del poder, donde si yo gano, tú pierdes. Ahora, también vamos a comentar una cosa histórica para no tampoco cargar las tintas en la interdependencia. En 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Alemania eran mutuamente los segundos mejores clientes el uno del otro y al cabo de un año estaban en guerra. Bueno, vamos ahora a pasar a Medio Oriente. Ya no estamos en el 19, estamos en el 17, con armamento del 21. ¿Y por qué digo que es una vuelta al siglo XVII? Bueno, pues porque esta etiqueta tiene que ver con las guerras de religión que involucraron a las dos ramas del mundo cristiano, católicos y protestantes, en las guerras más sanguinolentas que Europa hubiera visto algo. Y claro, no llegas a un compromiso, intentas eliminar, al contrario. En el Medio Oriente actual es la misma historia, pero con agentes distintos. Los chií contra los suní, no católicos contra protestantes. Echamos un vistazo a nuestro periódico y vemos Siria, Irak, Yemen, etcétera, etcétera. Una gran lucha entre Arabia Saudí y Irán. Pero hay que prestar atención a una cosa muy importante, y es que no estamos hablando solamente del 17. Tenemos que añadir a estas guerras el hecho de que hay instrumental bélico del 21, misiles, drones y demás, que sin duda irán a más si Irán rechaza el acuerdo marco con Estados Unidos. Y si Irán se hace con armamento nuclear, pues también lo hará Egipto, Arabia Saudí y con la ayuda de Pakistán. Así que tres vías. Y hay una cuarta vía por la que vemos la vuelta de la historia, y es la amenaza de los estados fallidos. Aquí el retorno de la historia se remonta a tiempos aún anteriores, a fechas antes de que empieza a dominar
el escenario europeo, los estados por el 1500, España, Francia, Rusia, Alemania, Italia, son las realidades de Irak, Siria, Nigeria, África Central, la guerra de cada uno contra todos. ¿Por qué está sucediendo esto? Estos mismos países han acogido a otros fieles, a sectas, a tribus distintas en el pasado, nacionalidades distintas, y han aguantado como estados. La respuesta es que, sencillamente, porque ya no hay un único poder central que suprima el conflicto y garantice el orden. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Un hombre fuerte como Gaddafi o Saddam desaparece y en Siria Assad ha perdido el control. Lo mismo puede que esté sucediendo en Túnez ahora mismo. Así que hay quien dice, bueno, pues que se maten entre ellos. A mí me parece que no es una buena respuesta, porque estos estados fallidos ineludiblemente absorben a potencias exteriores. La huella de Irán se aprecia por toda la región. Y Estados Unidos, con pies de plomo, tiene que volver. Se fueron de Irak hace 4 años, pero al presidente Obama le han recomendado que vuelva con su equipo. Y los bombarderos bombardean. Rusia, ahí está. Arabia Saudí, Qatar, el gran estado de Qatar también está ahí. Estados fallidos que ineludiblemente atraen a potencias exteriores. La quinta razón, las guerras del terror. El problema con el terror es un problema muy distinto al problema de Putin o al problema de Beijing. El terror es difícil de combatir porque es una especie como de guerra hecha en casa. No necesita un ejército, no necesita generales. El terror no puede erradicarse porque ofrece más objetivos. Un puñado de hombres que estén dispuestos a entregar sus vidas. El retorno es imposible. No hay dirección de vuelta. No se puede destruir y no se puede disuadir porque un suicida, por definición, no es disuadible porque quieren morir. Son muchas las características entre la población. Es muy difícil aislar a los terroristas porque se esconden bien. ¿Quién sabía que Mohammed Atar estaba en Hamburgo, en una mezquita, y planificaba en ese momento los ataques de Nueva York? Sus colegas que aprendían a volar aviones en Florida, nadie lo sabía. ¿Y dónde estaban los asesinos antes de atacar a Charlie Hebdo en París? O los objetivos de Bruselas y Copenhague y Túnez. A este nivel, pues el terror también es una mezcla de actividades del 17 y del 20. Siglo XVII. Siglo XVII quiere decir que la fe es un multiplicador de fuerzas. La fe, como multiplicador de fuerzas, es lo que explica que haya personas dispuestas a morir. Y aquí nos remontamos a la conquista de los árabes de las zonas del Mediterráneo en el siglo VIII. Y también es del siglo XXI si vemos hasta qué punto es hábil el terror islamista a la hora de aprovechar las redes sociales. Por ejemplo, cuando queman al piloto, lo cuelgan en YouTube. O sea, YouTube, Twitter. O sea que este tipo de terror es muy antiguo. Volvemos a los Hashishim de la Edad Media y muy nuevo porque es MTV o MTV. El mundo entero tiene que verlo. El mundo entero tiene que temblar, según el modelo clásico del terror, que es la propaganda del hecho cometido. Así que estos son los 5 nuevos conflictos. Antes de llegar a la segunda parte, voy a recapitular. Hemos visto estas 5
fórmulas por las que vemos que la historia ha vuelto, pero con herramientas y técnicas del 21. La segunda parte es la que yo quiero dedicar a la parte positiva. ¿Hay una parte positiva? Pues yo creo que sí, que hay 3 partes positivas y seguro que las vamos a poder comentar luego, pero de momento voy a dar las pistas. En primer lugar, a mí no me queda claro que el pasado vaya verdaderamente a prevalecer. Vamos con Rusia. Llegará un momento en que el señor Putin tendrá que ver su balance. A lo mejor está ganando en el campo de batalla, pero está perdiendo todo lo demás. Su economía está desapareciendo. 150.000 millones de dólares huyeron del país el año pasado. 50.000 durante los primeros 3 meses de este año. Ahora mismo empiezan a irse los más talentosos. El año pasado, unos 250.000 rusos se fueron del país. Comparemos con unos 30.000 el año anterior. Así que podemos pensar que Putin estaría más y mejor ocupado con el poco dinero que le queda y no quedarse con Crimea. Antiguamente, Ucrania era el granero de Europa. Ahora tiene que importar comida. Así que Putin debería de haber sabido que la conquista de la tierra, que es distinto ahora a lo que era antes, no añade a la riqueza, sino que le resta para llegar a un estado de pobreza. Y sobre todo si vemos lo que es Rusia. Antes, el canciller Schmidt decía que la Rusia de los soviéticos es como el Volta superior, pero con instrumentos bélicos muy sofisticados. Los mercados de capital, la tecnología, la libertad de pensar, el Estado de Derecho, derecho a la propiedad. Putin, la verdad es que es un cleptocapitalista y esto explica que se distancia del resto del mundo. Así que en el caso de Rusia, yo diría que volvemos al futuro y no es la buena opción. Es un país que está destinado a fracasar si no se une al resto del mundo. Y además en Rusia vemos que la esperanza de vida es peor que la de algunos países africanos. Imaginemos que Putin decidiera volcar su dinero en salud pública o mandar a sus alumnos por ahí, como los 50.000 jóvenes chinos que están estudiando en América ahora mismo. Eso hubiera sido una inversión en el futuro. Esa es una de las razones por las que yo mantengo esta opinión. Y en segundo lugar, quisiera hablar un poco acerca del terror islamista. Al-Qaeda y el resto tuvieron éxito siempre y cuando aprovecharan las ventajas de la guerra asimétrica. Atacas, desapareces, nadas como un pez, desapareces, como decía Mao Zedong, ¿no? Nadas como un pez en el agua. Pero con estas nuevas iteraciones, el Estado del Islam, pues vemos como el terror ha hecho desaparecer estas ventajas. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar. En cuanto tienes capital, tienes una dirección y esto hace que estés más expuesto. Cuando luchas en grandes formaciones con artillería pesada y con líneas de aprovisionamiento, ofreces un objetivo. Así que la asimetría es algo que va a nuestro favor, a favor de Occidente y sus aliados. Pero la estrategia contemporánea norteamericana no acaba de enterarse y por eso ISIS vuelve a tener éxito. Voy a ver si explico el porqué. Voy a dar unas cifras. La campaña aérea contra ISIS media unos 15 ataques al día. Comparemos esto con la guerra de la OTAN contra Libia en el 2011,
que era de 50 ataques al día. Afganistán en 2001 y 2002, 85 ataques al día. Y en el caso de la guerra de Irak, del 2003, eran 800 ataques al día, 50 veces más que lo que se da contra ISIS. Lo que yo entiendo es que si no aprovechas tu ventaja asimétrica, pues entonces el enemigo se aprovechará de lo suyo. Pero esto no invalida el punto básico, que es que empezamos a ver a ISIS comportándose como un ejército y pierde su ventaja. En tercer lugar, acerca de estas buenas noticias, es cierto que es sofisticado y cruel, y esto puede que nos sorprenda, pero el terror no representa una amenaza estratégica a Occidente. Es verdad que hay ataques aislados, que son terroríficos, sí, pero una ofensiva islamista para recomponer el califato, no. ¿Y por qué? Pues lo voy a explicar en términos conceptuales y luego en términos estratégicos. Fukuyama hablaba acerca del fin de la historia y en ese momento nuestro maestro, Samuel Huntington, dio en el clavo con otro libro muy famoso, The Clash of Civilizations. Las frases más memorables de esta obra eran: Islam tiene fronteras sanguinolentas y luego Occidente contra el resto. Bueno, pues no es nosotros contra ellos, es más bien ellos contra ellos. Estas fronteras sanguinolentas de Islam están básicamente dentro de esa civilización, de forma tal que ese impacto entre las civilizaciones no es algo realista. La forma correcta de estudiarlo es viendo que el mundo del Islam es una civilización de impactos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el terror y la guerra arrancan más vidas dentro de este mundo que en Occidente. El terror, repito, es sobre todo un terror que Islam impone sobre el Islam. Así que Charlie Hebdo y la masacre de Londres, desde luego que llegan a titulares, es cierto. Es la portada. Pero estos eventos no son nada si pensamos en lo que se hacen unos musulmanes a otros. Cosas terroríficas. Porque no son solamente cientos de miles de víctimas en la guerra de Siria. Recordemos también que la guerra más larga y más cruel de Medio Oriente no ha sido árabes contra Israel, ha sido Irak contra Irán. 8 años durante los 80. Murieron más de 1 millón de personas. ¿Qué puede hacer Occidente? Pues la verdad es que no creo que podamos hacer mucho. Estos fuegos tendrán que quemarse ellos solos. Y si pensamos en la guerra, si pensamos en la analogía para con Europa, deberíamos de recordar que a Europa, a nosotros, nos llevó más de 1 siglo el conseguir apagar esas mismas hogueras. Así que yo creo que el imperativo es el de contener la violencia, pero no dejarse arrastrar. Desde el punto de vista humanitario es crudelísimo decirlo, pero ¿cómo podemos intervenir en Siria? ¿Luchas contra Assad? ¿Fortaleces al Estado del Islam? ¿Luchas contra los suní? ¿Fortaleces a Irán? De nuevo, hay que imponer una cuarentena porque la intervención va a ser inútil en tanto en cuanto no aproveche las fuerzas de Occidente con su tecnología superior que consigue que la simetría corra en nuestro favor. ¿Y por qué no ser más ambiciosos? A lo mejor preguntáis. Bueno, pues lamentablemente, tanto Irak como Afganistán, esas experiencias nos han enseñado que
el armamento sofisticado pueden matar con precisión, sí, pero no pueden ni garantizar ni mantener el orden político. Así que, de nuevo, recapitulo. En la primera parte he comentado cómo y por qué no hemos llegado al fin de la historia. En la segunda parte, defiendo que la vuelta de Rusia al 19 no es la vía hacia el futuro, y la tercera y última parte la quiero dedicar a nosotros, al mundo occidental. Y voy a empezar dividiendo al mundo en dos. Hay una parte a la que llamo Moscú, Bagdad, Beijing. La historia, la rivalidad, la violencia ha vuelto a este cinturón. Y luego está Berlín y Berkeley, otro cinturón. La guerra es inconcebible. La lógica de la cooperación, de la ventaja mutua, llega siendo preeminente durante 60 años. Bueno, cuando hablamos de la historia, en este cinturón de Berlín-Berkeley, la historia no vuelve. Está avanzando a velocidad casi electrónica. En este mundo son personas como Larry Page de Google quien manda, no Vladimir Putin. Esta gente no quiere metros cuadrados. Lo que están viendo es el resultado financiero. Y el epicentro de este nuevo mundo es, claro, el lugar del que yo vengo, Palo Alto. El corazón mismo de Silicon Valley. Es el lugar donde el futuro se está inventando de forma constante. Y es un microcosmos del mundo. Americanos, indios, chinos, rusos, de todo. No hay nada parecido. No ha habido nunca nada parecido. Los héroes en este mundo no son generales ni conquistadores. No, son los grandes disruptores, podríamos decir. Son personas que no quieren hacerse con el antiguo mercado. No buscan, como digo, grandes campos. No, buscan nuevos mercados. Así que Sergey Brin, Jeff Bezos, y los famosos buscan imperios virtuales, no buscan imperios tangibles. No, lo que está intentando hacer Putin no se lo plantean. ¿Y con qué lo hacen? Pues no lo hacen con ejércitos ni con aviones, no. Lo hacen con la invención y con mercados de capital profundos. Sus cerebros y el dinero de otra persona. Universidades como Stanford. La libertad de pensar, de invertir, de intentarlo, de fracasar, de descubrir, de lograr. Esto no se consigue en el otro cinturón de Moscú, Bagdad, Beijing. Así que yo creo que el futuro es Berlín y Berkeley. Putin es el pasado. Y el terror ya puede ser espectacular, solamente mata, no construye. Y vamos a ver cómo la historia ha cambiado de forma irrevocable. Antiguamente, la riqueza procedía de la tierra. La tierra, sus personas, los campos, los bosques, los minerales por debajo, las cosechas, las minas. Tenía sentido conquistar provincias porque eso añadía poder, pero hoy no. Hoy la riqueza viene de talentos, de conocimientos, de universidades y laboratorios, del talento que transforma el conocimiento en algo que se produce. Ni Putin ni el terror internacional tienen lo que hace falta para conseguir el éxito en este mundo. Ya sabemos, los derechos de la propiedad, un poder judicial independiente, los derechos, los medios libres, un Estado que garantiza el orden sin suprimir ideas de iniciativa. La Rusia de Putin no obtiene estas riquezas, ni el Medio Oriente Árabe, ni África tampoco aún. Japón y Corea del Sur sí, pero China es cierto que crece, pero ya no crece tanto, por cierto. Pues no. ¿Y cómo vas a tener grandes universidades si no puedes pensar libremente? ¿Puedes tener una clase empresarial cuando China tiene que ceñirse a lo que diga el Partido Comunista?
¿Cómo darle la vuelta a la tortilla del antiguo mercado o del nuevo mercado cuando el Kremlin controla? Y, como decía Schumpeter, esta disrupción creativa, ¿cómo conseguirlo cuando tememos lo nuevo? El talento y la ambición, ¿cómo van a poder vencer? ¿Cómo va a poder ser? Así que, de nuevo, son los siglos XVII y XIX enfrentados al XXI. El despotismo contra la libertad, el pasado contra el futuro. ¿Pensamos verdaderamente que Putin y el terror van a ganar esta carrera? Así que yo concluiría diciendo que lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de que el cinturón Berlín-Berkeley aguante. Ahora, a largo plazo, como digo, el futuro va a ser bueno, pero, como decía Keynes, a la larga todos muertos. O sea que las asimetrías cortoplacistas, desde luego que parece que favorecen a los siglos XVII y XIX. Son fuerzas inmisericordes. El Occidente, mientras tanto, se está mirando el ombligo y no está muy satisfecho con tener que volver al campo de batalla. Así que, cuando se supone que acabó la historia, bueno, pues Occidente, y por buenas razones, además, ha ido desarmándose en términos psicológicos y materiales. Nos creímos el fin de la historia y tenía sentido en ese momento. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Putin hubiera corrido el riesgo en Ucrania si hubiera 300.000 soldados norteamericanos en Europa. O si el ejército alemán, que ahora está en 180.000, fueran 650.000, como antes de la unificación, ambas Alemanias. Otra cifra impresionante. Los ingleses ahora mismo tienen solamente 19 navíos. En el 39 tenían 250. Así que la cultura occidental que alimenta el futuro no está completamente equipada, no puede impedir la vuelta del pasado. Occidente prefiere cooperar y no enfrentarse, y claro que sí, en este maravilloso cinturón de Berlín y Berkeley, donde la historia ha acabado. Vemos que el mensaje es importante. El problema es que es muy difícil, por supuesto, el jugar al tenis de forma civilizada, ¿no? Cuando los malos están utilizando una granada en vez de una pelota. Así que, como digo, yo no pongo mi dinero en Putin y en ISIS, no apuesto por ellos, pero voy a acabar con un proverbio español, y a ver si lo digo bien. Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. En inglés lo diríamos como lo dijo Teddy Roosevelt, el presidente norteamericano, que dijo: habla en voz muy baja, pero lleva un bastón bien grande. Muchísimas gracias a todos.